Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá en este evento, ¿no? Que yo creo que el Desachate es uno de esos eventos que incluso para la gente que no tiene pero nada que ver ni con la publicidad, ni con la creatividad, ni con ningún mundo afín, siempre escuchó hablar del Desachate, ¿no? Es como algo ahí que está en la lógica montevideana. Así que un placer estar por acá. Gracias por la invitación, gracias a Teo y la máquina de ideas, gracias al Círculo de Publicidad, a Fernanda, a Gonzalo, a Leo, para contarles un poco de este tema que la verdad que es un tema que a mí me apasiona, que es el futuro del trabajo y el teletrabajo. Si yo les pregunto a ustedes qué es trabajar, qué se imaginan, digamos, ¿qué es trabajar? ¿Qué es trabajar a lo largo del tiempo? Sin duda que esto va a estar condicionado por la época en que se le hace esta pregunta a una persona, ¿verdad? Ahí vemos distintas fotos y vemos los cambios que tuvo el mundo del trabajo a lo largo de la historia. La revolución industrial, la llegada de las máquinas, esta idea de que, bueno, de que se acababan un montón de trabajos porque la máquina iba a sustituir todo, cosa que bien sabemos no pasó. La irrupción de la computadora, no sé, algunos de ustedes, acá el promedio de edad es bastante bajo, pero para aquellos que somos más grandecitos, la primera computadora era una cosa aquello de que había una amiga que tenía una computadora y nos íbamos, era una cosa profunda. Y de vuelta, parecía que la computadora iba a cambiarlo todo, y bueno, sí, cambió bastante, pero no todo, ¿verdad? Después el home office, esto que vino, que se nos instaló en la pandemia. ¿Y qué viene después? ¿Cómo sigue esto? Yo les voy a hablar de un tema que puede parecer que no tiene nada que ver, pero que tiene bastante que ver con esto, que tiene que ver con la relación entre las horas que trabajamos y el Producto Bruto Interno de los países. ¿Tá? ¿Cuánto se trabaja en los distintos países y cuánto se produce en los distintos países? ¿Por qué les traigo esta información? Porque me parece que está bueno hacer un doble clic en esto. Podemos tener algunas ideas que no son tan acertadas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿les parece que se trabaja más en México o en Estados Unidos? ¿Cómo dirían, cuántas horas dirían que se trabaja en Uruguay en promedio? ¿Somos de los países que trabajamos más o somos de los países que trabajamos menos? Japón, por ejemplo. ¿Dónde se lo imaginan en una gráfica a nivel mundial a Japón en cuanto al número de horas que se trabaja en Japón? Bueno, vamos acá bien, una lista. Los datos de esta lista son tomados de la OCDE, los datos de Uruguay son tomados del Instituto Nacional de Estadística. Y ahí vemos que Colombia, por ejemplo, es el país que lidera esta lista. En Colombia hay un promedio de 41,7 horas de trabajo por semana. Y si vamos bajando en la lista nos encontramos que Uruguay está ahí bastante arriba en la tabla, en 36,9. Capaz que miramos allá abajo y Dinamarca, ¿no? Estos países nórdicos bien abajo, pero no sé, a mí personalmente el lugar que ocupa Japón en esta gráfica me sorprendió. Está en 31,5. Vieron que arrancamos por Colombia, México, Costa Rica. En este mismo orden, mantuve el orden acá y también me olvidé de agradecerle al equipo que trabaja conmigo, que la verdad que metió bastantes horas para hacer esta presentación. Mantuvimos este mismo orden y les voy a mostrar acá el PBI per cápita en dólares en el año 2019. O sea que Colombia, que era el país que lideraba el número de horas trabajadas, como ven ahí, está en $6.424.000 en el año 2019. Y otros países que estaban allá abajo en cuanto al número de horas, como Dinamarca, está en 59.775. ¿Qué nos muestra esto? Esta línea. Hay países en donde se trabaja mucho, pero sin embargo el PBI per cápita está bastante abajo. Y bueno, ¿y por qué sucede esto? Por un montón de cosas. Nos podría llevar un seminario entero indagar en por qué se da esta cuestión. Yo no los voy a aburrir, pero sí contarles que, por ejemplo, tiene que ver con el nivel de educación de los países, en dónde están trabajando, en qué tipo de actividades están trabajando, con el nivel de formación, ¿verdad? Con los sectores, en qué sectores se están desempeñando estas personas, en dónde están ocupándose, con el uso de la tecnología y con la productividad. La productividad es un tema que debería ser, desde mi perspectiva, uno de los temas del Uruguay. Un tema de agenda, ¿verdad?
el nivel de productividad de los uruguayos. Y les voy a hacer una anécdota. Yo estudié en el exterior, hice una maestría en políticas públicas en la ciudad de Boston. A mí me apasionan los temas sociales, me dediqué gran parte de mi vida a trabajar en este tema y como quería quedarme un tiempo trabajando en Estados Unidos, quería trabajar con latinos en alguna ciudad grande como por ejemplo Nueva York. Conseguí un trabajo en una organización de la sociedad civil en Manhattan, en el medio de la ciudad de Nueva York. ¿Ustedes se imaginan los nervios de ir a trabajar a una ciudad nueva, a una ciudad intimidante como es Manhattan, en un país nuevo, con un idioma nuevo? Ese primer día de trabajo, la verdad que unos nervios impresionantes. Bueno, vivía bastante lejos, me tomé el tren, como 1 hora hasta la ciudad, caminé, llegué a mi trabajo. Nada, vieron que el primer día de trabajo uno se siente que todo el mundo lo mira, ¿verdad? Esa sensación como media incómoda así. Y bueno, empecé a leer, así eso que uno hace en el primer día de trabajo, pasó el rato, ¿qué tal? Y de repente sobre las 12:30, 1, a mí me empezó a venir el hambre como cualquier persona y yo miraba, bueno, capaz que yo tenía idea que acá los americanos comían temprano, pero se ve que no. 1:30, 2, yo qué sé, cerca de las 4 de la tarde dije, y no sé, no comen acá, nadie me vino a decir, mirá, vamos a comprar un sanguchito, no sé qué comerán esta gente, ¿no? Y la verdad que ya eran las 4 de la tarde, yo no me iba a ir a almorzar a las 4. Miren, si alguien me venía a preguntar por mí a las 4 de la tarde, como que no es hora de no estar en la oficina por estar almorzando, ¿verdad? Y no almorcé ese primer día. Después, cuando empecé a tener más confianza con mis compañeros de trabajo, que hasta el día de hoy son amigos, le dije, miren, ¿saben qué? Yo el primer día de trabajo no almorcé porque acá nadie me vino a buscar, a decirme, mirá, ¿y qué es lo que pasa en una ciudad como Nueva York? Que realmente sobreviven solo los que son muy, muy buenos. Cuando trabajan, no pestanean. Y de verdad que están todos comiendo enfrente a la computadora y no pierden un minuto de tiempo. Yo después de ahí instalé lo que se llamaba el almuerzo de bienvenida para el pobre señor o señora que llegaba y ese primer día alguien le dijera, che, mirá, acá abajo hay falafel o no sé qué, y que la pasara un poco mejor. Entonces, el cómo se trabaja en los países también es muy distinto. Nosotros en Uruguay creo que coincidiríamos todos que en general al nuevo, a ver, levante la mano los que al nuevo le dicen dónde se come, a ver, para ver si los hago moverse un poco. Le van y se le acercan al nuevo a decirle, che, mirá, compramos en tal lado, traemos el tupper. Bueno, en Uruguay somos un poco más así, ¿verdad? Bueno, en otras culturas no tanto. Entonces, por eso es que también existe este tema. Ahora los quiero llevar a los cambios en los distintos sectores del empleo durante la edad adulta en porcentaje. Esto es un autor que se llama Autor, justamente, que estudió del 70 al 2016. ¿Y qué es lo que vemos en esta cifra? Ahí vemos que hay sectores, a ver si lo hago acá o ahí, bueno, no sé dónde funciona el puntero. Hay sectores como salud y servicios personales que, como ven, está creciendo a lo largo del tiempo, del 70 al 2016. Hay otros sectores como los profesionales que también están creciendo, los gerenciales también están creciendo y hay otros, como puede ser el trabajo en la oficina, como puede ser los vendedores, que en definitiva lo que está pasando es que a medida que avanza el tiempo son sectores en donde están perdiendo personas trabajando. ¿Y esto con qué se relaciona? Y bueno, se relaciona con el tipo de actividades, con cuáles son actividades que se pueden automatizar de manera fácil. Y acá entra todo lo interpersonal que no es automatizable de manera fácil, todo lo que tiene que ver con la empatía, todo lo que tiene que ver con la creatividad, que por supuesto es una buena noticia para todos ustedes. Así como hay muchos trabajos que pueden ser sustituidos, hay muchos otros y van surgiendo muchos otros en donde se juega lo esencialmente interpersonal, lo creatividad, la resolución de problemas complejos. Yo lo que hago en mi trabajo es eso, es intentar aportar soluciones a problemas complejos. Y la verdad que eso es difícil de sustituir. Nos enfrentamos a una situación difícil de resolver, nos ponemos muchas personas juntas a trabajar en potenciales soluciones y bueno, y eso requiere creatividad, requiere intelecto. ¿Cuál es el riesgo de la automatización del trabajo en Uruguay? Hay un economista, que seguramente muchos de ustedes conocen, el economista Ignacio Munyo, que hizo un estudio para evaluar justamente, bueno, a ver, con las condiciones de Uruguay, con los niveles educativos que tenemos en Uruguay,
¿Cuál es el riesgo de automatización del trabajo? Ignacio Munjo llegó a la conclusión de que el 54% de los puestos laborales en Uruguay tenían riesgo de ser automatizados. Más de la mitad de los trabajos en Uruguay tienen riesgo de ser automatizados. De vuelta, acá estamos en un auditorio en donde son de los que menos se van a ver afectados por esto, justamente porque estábamos hablando de la creatividad como una actividad difícilmente automatizable. ¿Y cuál es el riesgo de robotización por nivel educativo? Bueno, aquellos que tienen solamente primaria completa en un 59%, los que tienen secundaria completa en un 49%, educación técnica en un 44%, terciaria completa 27% y los que tienen un nivel de posgrado en 18%. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Y bueno, un desafío enorme para aquellas personas que estamos vinculadas al diseño y la implementación de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque obviamente esto está directamente vinculado con el nivel educativo del Uruguay. Y porque sabemos que nosotros tenemos hoy en Uruguay un desafío enorme en relación a nuestros niveles educativos, a la tasa de deserción de educación media superior, no solo si nos comparamos con el mundo, sino también si nos comparamos con la región. Entonces, bueno, ¿cuál es la tendencia del futuro del trabajo, no? ¿Cuáles son las habilidades que serán necesarias? Ya les dije algunas, lo que tiene que ver con lo interpersonal. ¿Cuáles son los trabajos que se van a ser automatizados y cuáles son los sectores que van a ser impulsados? Y bueno, vieron que sí hay muchos trabajos que no existen más, pero muchos otros que se han ido creando y seguramente se van a seguir creando muchos más trabajos en estas áreas en donde las máquinas y las computadoras no pueden sustituir a las personas. En Estados Unidos hay un estudio de Deloitte bien interesante que tiene que ver con los tipos, las categorías de trabajadores, porque estamos en el cuál y en el cómo. Dentro del cómo, hoy en Uruguay tenemos dos grandes categorías, los trabajadores independientes y los trabajadores dependientes. ¿Qué es lo que dicen los pensadores que están en estos temas? Dicen, bueno, en el futuro no van a haber dos categorías, van a haber muchísimas más y de hecho ya hay muchas más. Este estudio de Deloitte al que les hacía referencia dice que el 35% de la fuerza laboral está o en trabajo complementario, o en trabajo temporal, o en trabajo por proyecto. En Uruguay todavía seguimos bastante en estas dos categorías. Luego tenemos lo del modelo híbrido de trabajo, ¿verdad? Yo les voy a pedir a ustedes, por favor, que separen a aquellas personas que teletrabajan un día a la semana. ¿Se pueden parar? A ver si un día a la semana, bien. Les voy a pedir que separen los que teletrabajan 2 días a la semana. No, pero sigan, queden separados. Los que teletrabajan 2 días a la semana, los que teletrabajan 3 días a la semana, los que te hacen teletrabajo total. Bien. Bueno, si yo hubiera... Gracias, muchas gracias. Bueno, así los muevo un poco. Miren que yo también soy instructora de yoga, pero no voy ya cubrimos la cuota de mindfulness, así que no los voy a hacer respirar ni nada que se le parezca. Si yo hubiera hecho esta encuesta en un desachate antes de la pandemia, seguramente hubiera sido diferente el número de personas que se paran, ¿verdad? La mayoría de las organizaciones, la mayoría, no todas, hay organizaciones que son defensoras acérrimas de la presencialidad y que siguen defendiendo una presencialidad absoluta, pero la mayoría de las organizaciones están mutando hacia algún sistema de presencialidad-virtualidad. ¿Y esto qué nos exige? Y bueno, nos exige empezar a probar, porque de la misma manera que estamos muchos aprendiendo a teletrabajar, estamos muchas organizaciones también aprendiendo cuál es el mejor sistema de teletrabajo en una determinada organización, que no necesariamente es lo mismo para una que para otra. Está mi equipo acá en la primera fila y saben que estamos en ese proceso de ¿qué hacemos? Bueno, las reuniones las reuniones de equipo siempre presenciales o virtuales presenciales. Y cuando hacemos presenciales, ¿tiene sentido juntarnos para que cada uno esté con su computadora? Si nos juntamos vamos a hacer algo más, ¿verdad? Estamos como en ese proceso de aprendizaje colectivo. Y después el futuro de la semana laboral. En países con niveles de productividad más altas están empezando a hablar de la semana laboral de 4 días a la semana. Yo creo que en Uruguay estamos un poquito lejos, pero bueno, estas son las cosas de las cuales se están hablando cuando hablamos del futuro del trabajo.
Como saben, muchos de ustedes están muy familiarizados con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Uno de estos objetivos es promover el crecimiento económico y sostenible y el empleo y el trabajo decente para todos, ¿verdad? Nosotros queremos un país que crezca y queremos un país en donde todos tengan un trabajo, ¿no? Y trabajo que los llene. Pero esto, indudablemente, como les decía, está muy vinculado a los niveles educativos. Y esto nos implica, para un país como Uruguay, enormes problemas en relación a la productividad, a la brecha de género. Yo sé que en el sector de ustedes se están haciendo grandes esfuerzos, en el mío también, pero creo que tanto como en el sector de ustedes como en el mío tenemos un desafío de la inclusión de las mujeres, ¿verdad? Seguimos teniendo algunos sectores en donde son muy pocas las mujeres y son muy pocas las mujeres en la toma de decisiones. Lo que tiene que ver con la diversidad en general, lo que tiene que ver con el lugar de los jóvenes. ¿Qué queremos para Uruguay? ¿Qué deseamos para Uruguay? ¿Qué tendríamos que estar haciendo en Uruguay? Bueno, desde mi lugar, desde mi rol que me toca ocupar hoy, una de las cosas que estamos haciendo es que creamos en el Parlamento una comisión bicameral del futuro, para empezar a pensar hacia dónde vamos en los distintos temas. Y como justamente lo que tiene que ver con el mundo del trabajo es tan imprescindible y es tan trascendente, el tema que se tomó para este año es el futuro del trabajo. Y por eso se decidió, bueno, se invitó a distintos referentes, a distintos expertos a compartir con nosotros cuáles son estas tendencias y cuáles son las cosas que tenemos que hacer en Uruguay para que no se nos escape el tren, para estar, digamos, a la altura de otros países y para intentar recuperar o seguir siendo ese país de vanguardia que fuimos. Ahora en el almuerzo justo estábamos hablando con algunas personas de ¿seguimos siendo ese país o no? Vayamos a hablar un poco específicamente de lo que tiene que ver con teletrabajo. Les voy a contar dónde nace mi motivación, por qué a mí se me ocurrió. Yo ingresé en el Senado el 3 de marzo, el 13 vino la pandemia y bueno, yo presenté este proyecto de ley en ese abril, o sea, al poquito tiempo de empezar. Como les contaba, yo trabajaba en una ONG en la ciudad de Nueva York. Y después me mudé, esos son mis hijos, mi marido Alberto, mi hija Trini, mi hijo Benja y mi hija Isabel. Cuando Trini nació, que ya tiene 14 años, yo desde que ella nació empecé a teletrabajar. En un momento mi familia, mi marido, nos mudamos desde el estado de Nueva Jersey al estado de Texas y seguí trabajando con los mismos clientes que estaban en Nueva York. Yo lo que hacía era me fijaba cómo estaba el clima, porque el tema del clima, por alguna razón, a los americanos les interesa muchísimo y aquellos que tengan interacción con los americanos, ese primer ratito se habla del clima, yo me fijaba y muchos de los clientes con los que yo trabajaba ni siquiera sabían que yo no estaba en Nueva York, estaba en Texas. ¿Y qué pasó cuando volví a Uruguay en el año 2011? Vine con mi maestría, contenta, pensando que, bueno, que no iba a ser tan difícil conseguir trabajo en Uruguay. Empezaban los procesos de selección, vieron las entrevistas, vas avanzando. Y cuando llegaba al final, en ese momento que a uno le dicen que quedan 3 candidatos, vieron que en general te dicen quedan 3. Bueno, yo en ese momento de que me decían quedan 3, lo que les decía es, miren, yo soy muy trabajadora, muy comprometida, pero bueno, desde que tengo hijos, nunca más estuve afuera de mi casa 12, 14 horas porque bueno, hay el parte del trabajo que lo hago, obviamente como todo el mundo, en el momento que hay que hacer reuniones y tal, pero la presentación o algunos trabajos conceptuales y demás los hago en general tempranito, antes de que se despierten mis hijos, o los hago a última hora, cuando los niños ya están durmiendo. Entonces, del otro lado, la persona que me entrevistaba, el señor o la señora, me miraba como si yo les dijera, miren, yo soy muy trabajadora, muy comprometida, pero desde que tengo hijos los viernes vengo a trabajar vestida como la señora. ¿Dónde está el presentador? ¿Se fue? Se fue. Bueno, pero yo vengo vestida de lentejuelas y botas y bueno, y solo voy y plumas y no sé, y uso caretas y me miraba como diciendo, ¿esta señora qué le pasa? ¿Cómo que está pidiendo no estar todo el horario en la oficina? ¿Cómo puede ser?
Estábamos en Uruguay en el año 2011. En Uruguay en el año 2011 esto pasaba. Pedir trabajar de manera remota era algo absolutamente inconcebible. Les voy a contar algunos antecedentes vinculados al teletrabajo en Uruguay. En el 2009 se presentó el primer proyecto de ley que planteaba crear un comité para el estudio del teletrabajo. En el 2016 se evaluó que habían en Uruguay 100.000 teletrabajadores, no eran un puñadito de uruguayos. En el 2016, mucho antes de la pandemia, ya eran 100.000 teletrabajadores. Pasó de todo en este tiempo, muchas iniciativas, se hablaba, una persona muy respetada, muy querida como Álvaro Lamé, dijo, se tiene que regular el teletrabajo en Uruguay. Pero, sin embargo, 10 años después llega la pandemia y nos encuentra sin un marco regulatorio. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué pasó que se habló de este tema durante tanto tiempo? Y bueno, porque a veces nos pasa en Uruguay, que se debate, se discute, pero esos temas que tienen aristas complejas, y bueno, es difícil ponerle el cascabel al gato. Y el teletrabajo tiene aristas complejas de resolver. Entonces pasó esto. Ahí ven Europa. En el año 2002 en Europa se hizo el Acuerdo Marco Europeo, en donde puso, digamos, el conjunto de los parámetros generales. 2002, o sea, hace 20 años. Y en Latinoamérica, cuando llegó la pandemia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, todos los países se encontraban con este marco protector. Sin embargo, en Uruguay esto no lo tuvimos. Vayamos un poco a qué pasaba con los teletrabajadores en Uruguay. Esto es una información de equipos consultores en donde muestra los distintos sectores. Se tomó de julio a mayo del 2021, del junio del 2020 a mayo del 2021, o sea, en plena pandemia. Y ahí lo que vemos es que hay sectores como la enseñanza, en donde el total de ocupados son solo el 7%, tenemos, por otro lado, que el 19% de ellos son teletrabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo la exhortación del Ejecutivo de que estábamos en una emergencia sanitaria y tuvimos que ir todos a estudiar de manera virtual. Si esta foto la tomáramos hoy sería muy distinta. ¿Por qué? Porque así como la mayoría de las empresas se dieron cuenta de que no van a volver al sistema anterior, en otras actividades como en la enseñanza, y no sé cuántos de ustedes tienen hijos chicos, aprendimos que realmente el aprendizaje es una actividad esencialmente vincular. Y para que haya aprendizaje tiene que haber emoción. Y para que haya emoción tiene que haber contacto. Es muy difícil emocionar en la virtualidad. Es muy difícil que haya un aprendizaje real, significativo en la virtualidad. No sé si a ustedes no les pasó que avanzaba la pandemia y llegaba un momento en donde esos días que tenías 3, 4 Zooms seguidos decías, ay, no sé hace cuánto que no estoy prestando más atención. Era tan difícil sostener la atención. A los niños y a los jóvenes y a los estudiantes en general les pasaba lo mismo. Y acá lo que pasó es que hay un conjunto de particularidades que tienen que ver con lo que era el teletrabajo pre-COVID, y perdón que quedó al revés, ¿no? Que era cómo era la foto de los teletrabajadores en Uruguay antes de la pandemia, en donde el 60% era contrapropistas, en donde el 45% hacían tareas manuales creativas, tenía un nivel educativo heterogéneo, el 42% representaban a los trabajadores de más de 50 años, y esto cambió muchísimo al teletrabajo por COVID, aquellos que tuvimos que salir a teletrabajar por COVID. Y otra de las cosas que es bien importante es darnos cuenta que aquellos que no habían teletrabajado antes y que se encontraron debutando en el teletrabajo por COVID, a mí me pasaba cuando tenía este tipo de instancias en plena pandemia, yo les decía, miren que no se pueden tomar conclusiones ahora, porque no tiene nada que ver teletrabajar en la casa cuando uno está solo, que teletrabajar en la casa cuando, por ejemplo, está la pareja, si la tiene, y ni te digo si hay niños compitiendo todos por el mismo ancho de banda, por los espacios, ¿verdad? Era un caos el teletrabajo en ese contexto. Y como vieron, ahí cambió. Se empezaron a realizar tareas más intelectuales, bueno, la alta participación del sector de enseñanza, más montevideanos, más mujeres. La idea acá era hacer una nube de ideas, pero estamos con algún problemita técnico. Los encuentro medio tímidos. A ver si alguno se anima a decirme alguna ventaja del teletrabajo. ¿Alguna ventaja del teletrabajo?
Poder atender varias cosas al mismo tiempo. ¿Alguna otra? ¿No tener qué? No tener que ir y venir a las reuniones. Bien, ¿alguna otra ventaja? ¿Por ahí? Estar de championes, o en ojotas, o de crocs. Perfecto, o en patas. Exacto, exacto. Mi marido, por ejemplo, se pasó la pandemia con camisa y short de jogging. Era básicamente hasta que llegó un momento que dijimos, vamos a cambiar esto. Bueno, esto es lo que encontró Equipos Consultores. ¿Cuáles eran las? Él hizo un relevamiento, también ahí en septiembre del 2021, y mostró que el 67% lo que más valoraba era evitar el desplazamiento hacia el lugar del trabajo. Nos hablaban antes de que yo empezaba de los impactos medioambientales del ir y venir, ¿no? Los que estamos midiendo la huella de carbono y tal. Bueno, obviamente que el teletrabajo tiene ventajas medioambientales también. La generación de ahorros monetarios, el tema de lo que se ahorra uno en la ropa, capaz que en el maquillaje, capaz que en el comer afuera. Hay muchas ventajas y muchas tienen que ver con esto de la autonomía en los tiempos de organización. Yo creo que una de las principales ventajas tiene que ver con no perdernos momentos únicos en nuestra vida. Por ejemplo, viene un amigo que hace mucho que no lo vemos porque vive en otro país, poder ir a recibirlo al aeropuerto. O el momento en que sale nuestro hijo del centro educativo, verle la cara en ese momento. Muchas de nosotras, los que capaz que tenemos hijos o sobrinos o niños significativos en nuestras vidas, decimos, bueno, si yo tuviera que reemplazar, yo igual estoy dispuesta a trabajar 2 veces el rato ese con tal de estar ahí en ese momento. Pero por supuesto que no se puede tener una idea idealizada del teletrabajo. El teletrabajo también tiene algunas desventajas. Acá les voy a leer un tuit que escribí justito en plena pandemia que puse: como tantas madres y padres de niños chicos, llevo 3 semanas intentando evitar que se cuele un hijo en una llamada importante. Por fin sucedió y decidí no correr la cámara con la convicción de que si hay una invitación que nos hace el COVID es a esto, a humanizarnos. Y yo creo que muchos de nosotros, durante la pandemia y durante el teletrabajo, como los metimos en la casa de nuestros colegas, nos enteramos que tiene un perro que tuvo un quiste, que le tuvieron que operar y que entonces el perro, no sé, lo tiene mal a la persona y era por el perro. Y nosotros decíamos, ¿qué le pasará? O que al otro hijo está con un tratamiento fonoaudiológico y está hace no sé cuántos meses con la R. Y esto nos llevó a que muchas veces las relaciones interpersonales y las relaciones humanas se encararan desde otro lugar. Y yo creo que eso fue un beneficio positivo del teletrabajo. Pero también tiene desventajas, ¿verdad? Seguramente todos coincidamos en que tiene algunas desventajas y que tiene algunos riesgos. Esto fue lo que encontró de vuelta Equipos Consultores en la misma evaluación. La falta de contacto personal con los compañeros de trabajo, el no respeto al derecho a ser contactados fuera del horario del trabajo, la extensión desmedida de la jornada laboral. Yo creo que esto de que ¿cuándo se termina el trabajo? ¿Cuándo empieza el ocio? Porque si estoy en el mismo lugar de donde, ¿no? Era como que se estiraba, era difícil el límite entre el trabajo y la vida laboral, la vida personal. La falta del contacto personal. Tenemos un montón de desventajas vinculadas con el teletrabajo que, de vuelta, los equipos y las personas que se están dedicando a estos temas están encontrando soluciones en cómo sobrellevarlos. Les quiero contar cuál fue el espíritu de la ley del teletrabajo. Como fue una ley que se creó, digamos, bastante más tardía en relación a la región, tuvimos la posibilidad de estudiar el derecho comparado de todos los demás países. Esta fue una ley que fue una ley pensada como ley de mínima, un marco protector de derechos y obligaciones para ambas partes, pero buscando promover el teletrabajo. Hay algunas legislaciones y tenemos algunas bastante cerca, que en definitiva son tantas las exigencias que terminan poniendo que el teletrabajo en vez de ser promovido es inhibido. Dar un paso en la dirección correcta. Pasamos de 0 a esto. No entendemos que necesariamente sea una ley perfecta, ni mucho menos, como todo trabajo humano es una ley perfectible, pero estamos caminando en este sentido. Y después se escucharon todas las voces, por supuesto al movimiento sindical, por supuesto a las cámaras empresariales, por supuesto a la academia. ¿Qué es lo que hace esta ley?
Les voy a contar algunos de los conceptos generales. Define el teletrabajo, que era algo que había que definir. Bueno, tiene que ver con la prestación de trabajo a través de las tecnologías de información fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador. ¿A qué tipos de trabajadores se les aplica? Deja por fuera al sector público. ¿Por qué? Y bueno, porque el sector público es un universo que precisaría una ley específica. Y por supuesto que esto no aplica a los independientes, que es una de las principales preguntas que nos hicieron en su momento. ¿Qué es carácter voluntario? La voluntariedad es una de las cuestiones esenciales del teletrabajo, es uno de los principios rectores del teletrabajo. Tiene que haber voluntad de ambas partes. Define el lugar desde donde se teletrabaja. Hay algunas legislaciones que, por ejemplo, limitan el lugar. Para nosotros era importante que se dejara abierto a que sean varios lugares. Sí tiene que estar estipulado, pero la gracia es que sean varios. El tema del cambio de la modalidad del teletrabajo. ¿Qué es lo que puede pasar? Y bueno, nos puede pasar que tenemos una idea romántica de lo que es teletrabajar y en los hechos no es lo que queríamos, lo que creíamos y queremos volver. Bueno, eso está contemplado. Si uno empieza un vínculo laboral de manera presencial, tiene una ventana de oportunidad de 90 días para volver a eso si el teletrabajo no le funciona. La jornada de trabajo. Este fue el tema más discutido. Es en lo personal lo que yo encuentro que es el paso más significativo que hemos dado en esta ley, pero por supuesto es el que tuvo más resistencias. ¿Cuáles eran las opciones? Bueno, habían algunas cámaras empresariales que nos decían que el teletrabajo se exceptúe de la limitación de la jornada. ¿Cuál es el riesgo en esto? Y bueno, el trabajo sin fin, el trabajar 23 horas. En las antípodas o en el otro espectro, ¿cuál estaba? Bueno, cíñanse a las 8 horas que están hoy en la presencial. Y cuando uno habla con teletrabajadores, seguramente si yo les pregunto a ustedes, que muchos se pararon y son teletrabajadores hoy, las dos cosas que más valoran es la posibilidad de trabajar desde distintos lugares y la posibilidad de acomodar medianamente los horarios. Entonces, por ejemplo, muchos de los jóvenes me decían, mirá, yo prefiero trabajar más de lunes a jueves y dejarme la tarde del viernes para, no sé, ir a caminar a la Rambla, irme para afuera. Entonces, por eso es que nosotros lo que hicimos fue, pusimos un límite, pero el límite es semanal. Según en la actividad en la que uno se dedica, el cómputo es semanal y no diario. Después los temas vinculados a los controles del empleador, el tema de que los derechos son los mismos para los presenciales que para los teletrabajadores. El tema de las herramientas del trabajo, bueno, nosotros dijimos, bueno, acá hay una tensión en las herramientas de trabajo. Yo siempre digo, si fuera legisladora en un país distinto, y bueno, muy fácilmente hubiera dicho que el empleador realmente se ocupe de todo. Pero hay una tensión como en tantos temas. También conversando con muchos empresarios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso de las empresas en nuestro país, ¿qué nos decían? Nos decían, bueno, si yo a los empleados, además de la computadora que ya les compré, les tengo que comprar una laptop, les tengo que ocupar... Y bueno, voy a ver comprometida mi posibilidad de teletrabajar. Entonces acá estamos en una tensión y un equilibrio delicado entre lo que desearíamos como los derechos del trabajador y el peso al empleador. Lo mismo lo que tiene que ver con los seguros por accidente y enfermedades profesionales. Esto también era una de esas aristas complejas que yo les decía. Porque, en definitiva, para controlar esto tiene que ir al hogar. El hogar en nuestra Constitución es un sagrado inviolable y esto presenta un desafío desde el punto de vista legal. Y después el derecho a la desconexión, porque realmente está este riesgo del trabajo sin fin. Y por eso es que nos parecía bien importante contemplar el derecho a la desconexión, que está pautado en 8 horas corridas en las que el empleado no tiene por qué contestar los correos o lo que sea. ¿Cómo el teletrabajo puede tener impactos positivos en grupos específicos de personas? Yo soy una convencida que el teletrabajo es un aliado excepcional para algunos colectivos. Por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz. Las personas con discapacidad motriz a las cuales les lleva entre que, por ejemplo, se ponen las ondas, se suben a una silla de ruedas y llegan a la oficina, les lleva capaz 1 hora y media. Y lo que me han dicho muchas de las personas con las que he conversado es, la verdad es que yo quiero seguir yendo a la oficina porque quiero compartir con mis colegas, que para mí es algo que me enriquece, que lo quiero seguir teniendo. Pero capaz que en vez de 5 días a la semana lo quiero hacer 3. Lo mismo para las personas con trastornos del espectro autista, con discapacidad psicosocial, para los cuales la interacción con el otro les representa un estrés muy grande.
Lo mismo para madres y padres en esa etapa de demanda inicial de la crianza, en esa etapa en que están mal dormidos, para mujeres en etapa de lactancia. O sea, para muchos grupos específicos o para personas que viven lejos de centros poblados, que viven en centros poblados pequeños, lejos de fuentes de empresas grandes, pero que quieren mantenerse viviendo en su lugar de origen y teletrabajar. Acá vemos la demanda del teletrabajo. Esta es una medición de Advice 2019, 2020, 2021. Esto sigue las proyecciones de crecimiento a nivel mundial y seguramente esto va a seguir creciendo por más de que el ritmo de crecimiento es menor después de la pandemia. Y para terminar, me gustaría compartir algunos consejos y cuestiones en donde las personas que se dedican a estudiar cómo es que se puede teletrabajar mejor han condensado, por ejemplo, en algunos libros que hemos visto. Esto de ser realistas al planificar el tiempo, esto de pensar en rutinas como si fuéramos a la oficina, el tener un orden, una limpieza, ¿verdad? Que a veces es difícil combinar el que es el mismo espacio en donde tengo el ocio y después también trabajo. En planear bloques de tiempo, ¿no? Por ejemplo, contestar a aquellos que le dedicamos un rato de nuestro tiempo a contestar correos electrónicos. Bueno, ponerlo en la agenda, contestar correos electrónicos para que no quede algo que se va desvirtuando a lo largo del día. El tema de anotar las ideas, a veces estamos haciendo algo y se nos ocurren cosas, entonces nos vamos a eso. Bueno, tener un blogcito por ahí en donde anotamos las cosas que se nos van ocurriendo a lo largo del día para no estar saltando de una actividad a otra. Intentar evitar interrupciones. Y acá se da una cosa bastante particular. Muchas personas con las que he conversado en estos años, sobre todo aquellos que tienen personal a cargo, lo que te dicen es, soy mucho más productivo en mi casa que en la oficina. ¿Por qué? Porque se evitan muchas de esas interrupciones, de que vino la persona a hacer... Pero tenemos interrupciones distintas, como pueden ser los niños, como pueden ser las mascotas, como puede ser el sanitario, ¿verdad? El establecer metas y objetivos claros, el definir la agenda del día y el ponernos un margen de tiempo ahí para imprevistos, porque es cierto que pueden surgir mayores imprevistos cuando estamos en nuestra casa versus a una oficina. Para cerrar, les quisiera decir que yo creo que todavía como humanidad estamos recién empezando a desarrollar este tipo de aprendizajes. Creo que seguramente, y para aquellos que les interese, hay mucho material. Me acuerdo cuando empezó la pandemia hubo un hilo de un empresario uruguayo que estuvo buenísimo contando su experiencia a lo largo de 2 décadas de trabajar con equipos remotos. Pero en definitiva, el teletrabajo lo que nos ofrece es una oportunidad de combinar a muchos, sin idealizar, sin romantizar, porque también tiene sus desafíos, pero de combinar de una manera más equilibrada lo que tiene que ver con nuestra vida personal y con nuestra vida laboral. Así que los invito a seguir informándose, a seguir estudiando y ojalá a ser mejores teletrabajadores para así lograr una mayor felicidad. Muchas gracias. Anormal. Anormal.